en el caso de Ciro Castillo, que vinieron personas de afuera, de México, de otros países, a realizar la investigación. Ya, esos son peritos extrajudiciales dados por las partes. Ya, más fácil. Ya, ahí han visto. En el caso de la familia de Ciro Castillo, les ayudaba a esos peritos. Ya, a investigar, a poder saber de qué murió, sacamos sus conclusiones. Esos son los peritos extrajudiciales. Es un ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos casos así también aquí. Ahora, el perito judicial, como les digo, es todo profesional, es un profesional determinado. Puede ser médico de salud o puede ser enfermera, biólogo, etcétera. Cualquier profesional de salud, un profesional de otra área, puede ser contable, puede ser ingeniero, incluso no necesariamente un profesional, puede ser alguien que esté muy enfocado en la parte de repente de los minerales, de los metales, de las joyas. Y vamos a hablar de eso, porque hay peritaje de tipo contable, vamos a ver relacionado hasta con la parte metalúrgica, eso les voy a enseñar, les voy a dar más adelante. Pero muchos de ellos, la mayoría son profesionales que tienen conocimientos muy determinados, no solamente en la carrera, sino también con la parte judicial. Por eso hay muchas personas que estudian la parte de derecho, no solamente la parte médica, sino también la parte de derecho. ¿Entienden? Entonces, tienen que tener un conocimiento determinado sobre la materia o el área que están investigando, porque eso les va a ayudar a poder hacer un buen peritaje y también va a ayudar a determinar de alguna manera al juez o al fiscal, ¿no? De repente, dar un veredicto, dar una sentencia, un dictamen que puede ser lo más cercano a la verdad. Ahora, como les dije, los peritos, tanto judiciales o extrajudiciales, son los peritos más conocidos. Los peritos de juicio, de oficio, lo mismo, o los peritos extrajudiciales dados por ambas partes. Incluso, tienen que ponerse de acuerdo para que el juez, de alguna forma, lo tome como peritos válidos. ¿Me entienden? Entonces, tienen que ser también imparciales. No quiere decir que van a ser solamente ir con la parte. No, tienen que ser imparciales. Por eso el juez va a determinar si es o no es importante esa información. Ahora, el concepto importante de lo que es peritaje, la acción de periciar, el peritaje. Todo peritaje en realidad es un examen profundo, es un examen conciso, es un estudio amplio de lo que nosotros o del que el perito va a realizar sobre la situación determinada, el problema determinado. Pero jamás se olviden que nosotros, los profesionales, ustedes también que van a ser profesionales y van a realizar su peritaje, van a dar un dictamen, van a hacer un informe. Ese informe tiene que ser lo más claro, lo más cercano a la verdad. ¿Entienden? Tiene que ser en base a un juramento. Y todo aquello que se realiza en el peritaje va a ser, podríamos decir, en base a lo que nosotros, todos los profesionales que nos reunimos en ese equipo, dentro de ese equipo, ¿no? Realizamos ese informe lo más claro, conciso, estructural y sobre todo que ayude a poder determinar un informe que puede ser o bien favorable o desfavorable para las partes, ¿no? Para ambas partes. Pero tiene que dar, ¿no? Un dictamen lo más cercano a la verdad. ¿Me entienden? Nosotros tenemos que ser aquí lo más claros, ¿no? Tenemos que ser lo más honestos posibles. Yo conozco casos, chicos, he visto un caso de un peritaje en el cual hubo circunstancias sospechosas en las cuales han visto muchas personas que no se produjo la verdad o no se dijo la verdad. No sé si ustedes han escuchado en el caso, aparte del Ciro Castillo, hubo un caso también, ¿se acuerdan de esa cantante que falleció de cumbia? No sé si me acuerdo muy bien el grupo de cumbia, ya que falleció en realidad la chica que tenía su esposo, su pareja, de al final murió por un derrame cerebral, en realidad dice que había sido atacada, no me acuerdo qué grupo, grupo 5, no me acuerdo, no, grupo 5 no es, no me acuerdo muy bien, ahorita me olvidado. Es una chica, una señorita, de ese grupo de chicas cantaban. Entonces, falleció hace algunos años, habrá sido unos 6 7 años, 6 años, 5 o 6 años. Entonces, ahí
se hizo una pericia, ¿no? Se hizo también una necropsia, en este caso probablemente de ley, y se estableció otro diagnóstico, y había dudas, porque dice que había habido moretones en la persona, y la familia de la chica reclamaba que la pareja o el esposo la había maltratado, la había pegado y había muerto, y encima había pagado al médico. Hubo un montón de cosas, hubo aquí bastantes contradicciones. Yo les digo, chicos, porque estuve leyendo bastante ese caso, ¿no? Investigando y viendo que fue una de las situaciones más difíciles. El hombre estuvo en la cárcel, la pareja de ahí salió, ¿no? Pero no se llegó a concluir 100% si es que fue una muerte natural o fue un asesinato. En realidad no hubieron pruebas contundentes, ¿no? La familia reclamaba, ¿no? Y son casos, chicos, que ustedes van a ver más adelante y van a poder darse cuenta que esto existe y se puede ver en cualquier circunstancia, en el Perú, en Japón, en cualquier lugar del mundo. Por eso, chicos, siempre hay que tratar de leer. Y esta parte es interesante porque lean o vean en internet y van a encontrar muchos casos. Y ustedes lo pueden comentar. Y incluso, ¿no? Cuando ustedes van a trabajar en un equipo médico legal y van a hacer su informe médico legal, ustedes pueden presentar la prueba pericial. ¿Entienden? Entonces, directamente se presentan o se determinan a dos personas que estén muy preparadas, a dos personas que van a dar lugar tanto al juez como al fiscal o las personas encargadas de dar un dictamen, en este caso más el juez, de dar un informe lo más claro, conciso y científico posible. Sobre todo, ¿por qué? Porque chicos, todo lo que se va a explicar al juez, que esas dos personas van a explicarle directamente al juez, tiene que ser con un lenguaje claro, con un lenguaje técnico, sobre todo que entiende el juez, porque el juez también entiende algunas cosas directamente que se le dice, ¿no? Científicamente, sobre todo lo que estamos haciendo nosotros, sobre todo lo que hemos litigado, sobre todo lo que estamos dentro del hecho o la causa que estamos, por lo cual hemos hecho el peritaje, para que me entiendan. Si nosotros participamos dentro del equipo médico legal, cualquiera de nosotros, sobre todo las personas más preparadas, se designa a las personas que van a hablar con el juez o con el fiscal y determinar la posible prueba pericial que puede dar ya relevancia para establecer un dictamen. Como les digo, o bien favorable o bien desfavorable para la persona acusada. Por eso hay que tener muy en cuenta. Nosotros tenemos que hacer un informe claro, conciso, de acuerdo al técnico, de acuerdo a lo que estamos investigando. Esa es la prueba pericial. Y esto se va a realizar frente al juez o al fiscal. Ya. Vamos a ver algunos tipos de pericia. Existen pericias de varios tipos. Existen una de ellas, la más clara, la más común y la que se ve principalmente cuando hablamos de casos directamente para reconocer algunas estructuras óseas, por ejemplo, en los dientes. Hablamos de la pericia odontológica. Es una pericia muy utilizada, no realizada principalmente por el odontólogo. Eso sí, odontólogo, tiene que ser un profesional odontólogo, ¿ya? Entonces, todos los conocimientos que tiene el odontólogo va a utilizarlo directamente para poder ayudar a dar un dictamen, a dar un informe, disculpe, un informe pericial, ¿ya? Y aunque no lo crean, chicos, esto puede ayudar mucho o bien esclarecer. Imagínense, ¿no? Encuentran un cadáver, más fácil. Encuentran de repente calcinado, de repente encuentran desfigurado. Entonces, a través de los dientes podemos también establecer, ¿no? De repente algunas estructuras características y podemos esclarecer de repente la identidad de la persona, que es muy importante también a través de los dientes, ¿no? Esto va a ayudar también a realizar un buen informe de peritaje legal, ¿no? ¿Y esto a dónde se va? Todo el informe ontológico, pericial, que se une ya con el informe médico legal, van a ir a la parte de la prueba pericial,
lo que se va a realizar para poder establecer al juez o al fiscal un informe final, ¿no? Pero esto, chicos, se establece la pericia ontológica a nivel penal, lógicamente, a nivel civil, o sea, en la parte penal, de repente alguna muerte, asesinato civilmente también, algunas, puede ser algún tipo de agresión laboral o administrativa, en la parte laboral también, lógicamente, las personas que trabajan, que laboran, y en la parte administrativa también. O sea, en realidad, eso puede realizar a varios niveles, pero la pericia ontológica es muy importante cuando hablamos sobre todo en cuanto a la parte penal. Es muy, muy importante para esclarecer la identidad incluso de las personas que incluso no se pueden identificar fácilmente. Aquí tenemos las clases de peritación. La peritación penal, civil y laboral. Son las más importantes. La penal, siempre es importante saber que es cuando hablamos, puede ser una agresión física, un asesinato, un suicidio, pero siempre lo hacemos con el fin de identificar a las personas. Ya le estaba diciendo, la parte ontológica es la parte para identificar a las personas y también poder, en algunos casos, ya cuando hablamos de, en general, de la peritación, hablamos la reconstrucción de los hechos. Esa es la parte penal, sobre todo en el caso de un asesinato, no de un suicidio, ¿no? En la parte civil, todo aquello relacionado con diferentes conocimientos que tiene la persona. De repente, en cuanto a un conocimiento desde el punto de vista laboral, por ejemplo, disculpen, conocimiento propio de la persona, disculpen, puede ser científico, ¿no? Puede ser artístico, el arte de repente, un conocimiento técnico de la persona, ¿ya? O práctico. Todo esto que estoy hablando generalmente son determinados elementos que van a poder ayudar también, no solamente a poder esclarecer algunas circunstancias del delito, también pueden ayudar a esclarecer, ¿no? Algunos datos que nos pueden reconstruir los hechos juntamente con la parte penal. Quiere decir, la parte civil se relaciona con la parte propia de la persona. De repente, ¿no? Si hablamos todo aquello que me ayuda a poder determinar de repente algún conocimiento probablemente la persona, ¿no? De repente en un área determinada, puede ser incluso de salud, puede ser incluso la parte artística, la parte técnica, etcétera. O sea, son varios puntos que se puede determinar aquí, ¿no? Para la investigación. Y la parte laboral son aquellos elementos que se relacionan principalmente con algún tipo de accidente laboral. Puede ser aquel accidente que puede producir una incapacidad o no, ¿no? O sea, una invalidez, una incapacidad, ¿no? Principalmente la salud ocupacional se relaciona aquí en la parte laboral. Por ejemplo, hablamos de un accidente, por ejemplo, en una fábrica, un accidente en un laboratorio, de repente un accidente, de repente trabajando, manejando, de repente de tránsito, bueno, o si no, la exposición a tóxicos, etcétera. Si la parte laboral se relaciona con la salud ocupacional. Nunca se olviden de eso. La parte laboral es con la salud ocupacional, ¿no? Se va a valorar todo aquello que se relaciona con los problemas que se ve en la parte de la parte laboral, ¿no? De la salud laboral o de la parte profesional, ¿no? Es importante. Entonces, nunca se olviden, la parte penal, reconstrucción de hechos. La parte civil se relaciona con todos los conocimientos probablemente dichos, ¿no? En general, científicos, técnicos, artísticos, etcétera, ¿no? Y la parte laboral significa todo aquello que se relaciona con una incapacidad que puede ser producida por la parte laboral, o también llamada la salud ocupacional o las enfermedades profesionales. Bueno, esto es una parte. Ahora, esto quiero que lo vean. Sí es lo más trascendental de la clase. Ya. ¿Esto lo pueden ver, chicos, o no lo pueden ver? ¿Lo pueden ver la diapositiva? Sí se ve, doctor. Ya, a ver, vamos a pasar. ¿Ahí se puede pasar o no se pasa? Sí, sí pasa normal, doctor. Ok, Sí se ve, ya, profesor. ok. Ya, a ver. Esta parte de acá, la parte pericial, es una parte importante. Esta es la parte de la pericia en el Perú. Ya, esto lo vamos a ver hacia grandes rasgos, pero es una parte fundamental. Cuando hablamos la pericia, chicos, a nivel del Perú, nosotros tenemos que saber que la pericia
está muy determinada, principalmente por el equipo médico legal conformado por los peritos. Los peritos ya saben ustedes que son los profesionales que tienen determinados conocimientos. Ustedes ya saben que los conocimientos tienen que ser de acuerdo al área que van a realizar la investigación. No solamente conocimientos técnicos, conocimientos científicos, sino también conocimientos propiamente dichos de la parte legal. Eso nunca se olviden, porque todo perito que realiza un determinado informe no solamente se basa en su área, sino también se va a basar en la área legal o en la parte, podríamos decir, ¿no? Conocimiento de lo que es la parte de derecho, ¿no? Que es fundamental. Todo esto, chicos, se va a realizar a través de un equipo propiamente dicho, un equipo médico legal, que va a realizar un peritaje médico legal, porque el informe final que se llama el informe de peritaje, ¿ya? Pero nunca se olviden que la pericia se puede realizar, o el peritaje se puede realizar a través de los peritos judiciales y los peritos extrajudiciales. Judiciales dados por el juez y extrajudiciales dados por ambas partes, o un juzgado arbitrario. Esto es la parte más importante del peritaje en el Perú. La forma como se realiza una pericia, los estadios de la pericia. Bueno, es muy concreto, muy fácil, no creo que ustedes no van a tener problemas. Solamente tener un conocimiento básico de lo que ustedes han escuchado en la televisión. Esta es la parte de derecho, o sea, de repente algunas cositas no lo conocen, pero es algo que ustedes han visto. En primer lugar, se hace la investigación preparatoria. A ver, chicos, ustedes lo que han visto en la televisión, ¿se acuerdan cuando hay de repente algún crimen o de repente algún robo o alguna agresión física, etcétera? De repente un delito peculado, etcétera, ¿no? Puede ser la corrupción de funcionarios, etcétera. Se hace una investigación preparatoria al inicio. No sé si ustedes habrán visto que hay una orden del fiscal, ¿no? Que le da el juez, una orden, mejor dicho, podríamos decir una determinada, no una orden específica, sino podríamos decir, la opinión del fiscal que le da al juez sobre un determinado hecho. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los asesinatos que suceden o los feminicidios que ustedes han visto en la televisión, se habrá dado cuenta que buscan a los sospechosos cuando no ven a alguien propio, ¿no? De la zona del crimen. De repente buscan a la pareja no está, de ahí la encuentran. Y una vez que la encuentran, hacen como un pequeño juicio en el cual, ¿no? El juez determina 8, 10 o hasta 36 meses en el caso de algunos casos que hemos visto, 36 meses de investigación preparatoria. A ver, ustedes lo han visto en la televisión, yo les apuesto que sí lo han visto. Entonces buscamos. Mientras hacemos la investigación preparatoria, que puede ser 6 meses, 12 meses, 24 meses, en ese tiempo se tiene que realizar una investigación para poder determinar quién es el culpable verdadero del crimen. De repente me dicen, el esposo es la persona quien ha matado, pero quién sabe, chicos, de repente no es el esposo, de repente hay otros sospechosos, de repente son otras personas, como en algunos casos. De repente el esposo no la ha matado solo, sino ha habido otro tipo de repente, pues, de persona que ha actuado conjuntamente con el esposo, ¿no? Un coactor, de repente, quién sabe, ¿no? Entonces hay que investigar, hay que realizar una investigación preparatoria lo mejor posible. Durante la investigación preparatoria, que puede durar un tiempo determinado, se realiza un nombramiento de peritos. El nombramiento de peritos lo hace, por supuesto, el juez de parte, el juez determinado del juzgado. Ya. Pero para que se realice el nombramiento de peritos, tenemos que saber cuál es el determinado crimen que se ha producido. Si es un crimen, la noticia criminal, si de repente ha sido un asesinato, un homicidio, un secuestro, etcétera. Esa es la noticia criminal, por lo cual el juez ya nombra peritos, y acuérdense que los peritos son peritos de parte, son peritos judiciales y extrajudiciales. Dependiendo, si el juez dice solamente peritos judiciales, nombra los peritos de oficio.
Una vez que nombra los peritos, se realizan las operaciones periciales. ¿Qué significa las operaciones periciales? Significa la investigación que va a realizar todos los peritos. Pueden ser médico, puede ser enfermera, biólogo, contadores, ingenieros, todas las personas que forman parte de ese equipo pericial. ¿Me entienden? ¿Con qué fin? Con el fin de encontrar los elementos de convicción. Quiere decir, los elementos verdaderos que pueden dar lugar a un determinado informe que puede facilitar el dictamen o no del juez. ¿Me entiendes? Sobre todo tiene que determinar el dictamen, tiene que ser lo más verdadero posible. Una vez que encontramos los elementos de convicción, todo el equipo de peritaje se reúne. Y cuando se reúne, realiza su informe pericial. El informe pericial, acuérdense de esto, chicos, el informe pericial es el informe que va a ser sustentado ante el juez o ante el fiscal. Ya, eso es, jamás se olviden de esto. Entonces tenemos la búsqueda, tenemos todo esto. La investigación preparatoria, la búsqueda, elementos peritos, elementos, informe pericial, pero antes de eso buscamos los elementos de convicción a través de las operaciones periciales. Bueno, después del primer estadio de la investigación preparatoria, que le damos el primer estadio de la pericia, vemos el segundo estadio, que es la proposición. La proposición, ¿quién lo da? A ver, ustedes más o menos tienen una idea. ¿Quién da la proposición? ¿Quién da la acusación? ¿Quién creen ustedes que da la acusación? A ver, ¿tienen alguna idea? ¿Quién da la acusación? El fiscal, doctor. Muy bien, el fiscal, muy bien. Generalmente, en base al informe pericial, lógicamente, que es sustentado ante el juez o el fiscal, lógicamente, hace una acusación, pero es una proposición. Quiere decir, el fiscal dice, vamos a darle 25 años de cárcel. No, esa es la acusación, la proposición que hace el fiscal. Pero el juez tiene que determinar a través de los hechos, del informe y todas las demás, podríamos decir, pruebas del crimen, tiene que determinar, porque pueden haber testigos incluso que pueden sumarse a lo que es la investigación, no solamente es el informe pericial, tiene que sacar el dictamen, ¿no? Y determinar si corresponde o no a los 25 años. Incluso algunos dicen cadena perpetua, dependiendo de las pruebas que tenga, dependiendo del informe y todo lo que sume al final, ¿no? Entonces llegamos a la parte intermedia, donde de la proposición pasamos a la tercera parte, que es la admisión. En la admisión tenemos que ver que el juez admite o no la acusación. Quiere decir, el juez dice, ¿no? Ya tiene la proposición del fiscal y el juez va a decir, ¿saben qué? Ya, admito la acusación a determinada persona. No solamente esa persona, sino a un grupo de personas, como en el caso que vemos ahora de la parte de corrupción. Ustedes habrán visto que están hablando de los dinámicos del centro, por ejemplo. Ustedes han visto que han propuesto 25 años así de cárcel, no más o menos, ¿no? Pero están admitiendo a otros elementos más, ¿no? A otros personajes más que pueden entrar en la investigación, como en el caso, por ejemplo, de Cerrón, por ejemplo. Ya, ahí admiten. Pero admiten la acusación, sí están admitiendo la acusación. O no lo admiten también. Eso depende del juez. Si lo admite o no lo admite. ¿Entienden? Una vez que está admitiendo, ¿ya? Se hace el famoso auto de enjuiciamiento, en el cual incluso tiene dos partes. Pero el auto de enjuiciamiento ya se empieza a tomar todas las pruebas y se empieza a llamar a las partes, ¿no? Para poder tomar ya un juicio, ¿no? Hacerle un juicio en base a los medios de prueba que tenga a la mano. Porque en realidad, incluso ustedes van a ver que en los mismos procesos judiciales también hay nuevas pruebas. No dicen, ¿lo admite o no lo admite? ¿De quién depende eso? Del juez. ¿Me entienden? Porque ustedes han visto que de repente entran nuevas pruebas. Dicen, hay nuevas pruebas, pero ¿de quién depende? Del juez. A veces los jueces no lo toman las nuevas pruebas. Dicen que no. O sea, eso depende exclusivamente del caso y del juez, también del juez, de la opinión que tenga el juez. Porque el criterio es importante aquí del juez, chicos. No es que agarramos y decimos ya nosotros no nos podemos meter ahí, sino es criterio del juez.
Entonces, en base a todos los medios de prueba, ya hacemos el auto de enjuiciamiento y de ahí se hace la rendición de todo. Al final se hace la rendición. La rendición de todo esto se hace en el proceso judicial, lógicamente, dentro del juicio, ¿no? Porque hay un auto de enjuiciamiento en el cual estamos, por supuesto, poniendo todas las pruebas, todo lo que tenemos a la mano, pero en el juicio propiamente dicho, para dar la sentencia, en ese juicio se rinde todo lo que hemos hecho y a la vez se valora o no. Porque ustedes van a ver que el juez dice, ya, termina, ¿no? La audiencia y dicen, vamos a dar en 3 días el veredicto en base a las pruebas que tenemos. ¿Valoramos o no valoramos? Y ustedes van a ver que muchos de los casos, como hemos visto en algunas circunstancias de asesinatos, en el caso, por ejemplo, de algunos casos, yo les digo, ¿no? Incluso laborales, porque también en la parte aquí de medicina legal también entra la parte contable, etcétera, pero se toma valoración de todo lo que hemos sacado, de todo lo que hemos dado, incluso al juez, las pruebas, los nuevos testigos, todo se toma al final. Ahora, depende exclusivamente del juez si toma o no las últimas pruebas. Eso depende del juez, no depende de nosotros, de nada. O sea, se valora todo lo que tenemos. Y finalmente, una vez que se valora, se saca la sentencia. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Interviene mucho el informe pericial para la sentencia? Sí, chicos, ayuda, aunque no lo creo. Bastante. Sí ayuda. Miren, hemos visto en muchos casos en los cuales se han encontrado otras pruebas en el lugar del crimen. Muchas pruebas que aparentemente no la encontrábamos así a simple vista, pero la han realizado mayores, de repente, ¿no? La pericia ha sido mucho más profunda. Yo le digo, chicos, ven, hay un programa de televisión que dan, yo he visto, hace poco, estaba viendo en los sábados, pero no tarde, lo malo que dan Canal 9, estaba viendo así de pericia, de la parte de investigación, en el cual se veían asesinatos, se veían algunos secuestros, y ahí se hacían las pruebas periciales, se hacían lo más profundo. Por supuesto, en Estados Unidos no va a ser igual que en el Perú, pero se realizaban pruebas las cuales ayudaban al juez a esclarecer o al fiscal a poder determinar no solamente un sospechoso, sino varios sospechosos. Por eso, chicos, yo les digo algo. Esta parte de acá me dirán, profesor, esto es derecho. Sí es derecho. Nadie lo dice lo contrario, pero también entra lo que es la parte médico-legal, el informe pericial. Esto, o sea, nosotros como profesionales de la salud, mínimamente tenemos que tener un conocimiento, que sea lo más vago, pero un conocimiento eh, propio y característico. ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento vamos a estar no les miento, en un problema legal. Chicos, nadie está libre de esto. Todos nosotros tenemos siempre un riesgo de tener un problema legal, pero siempre es importante establecer que a través de un determinado informe pericial, chicos, podemos, incluso nosotros mismos como profesionales de la salud, nos podemos librar de una responsabilidad. Por eso siempre es importante hacerlo correctamente y también nosotros hacer lo mejor posible como profesionales de la salud. Esto que le estoy enseñando es el estadio de la pericia, la búsqueda, en este caso proposición, ¿no? La admisión del caso, la rendición de todas las pruebas y la valoración finalmente que termina con la sentencia. Este es un resumen, chicos, de todo lo que se ve en un juicio. Y ustedes me dirán, ¿esto dura, profesor, un mes, 2 meses? No, chicos, esto puede durar hasta años. No crean que se realiza de un momento a otro. Hay casos que son larguísimos y que demoran mucho tiempo hasta dar una sentencia. En el caso de Ciro Castillo, que falleció en Arequipa, chicos, fue muy triste porque en realidad los casos fueron, bueno, el caso fue llevado hasta la parte ya, podríamos decir, hasta buscaron otro fiscal, buscaron incluso otros jueces, porque fue muy, muy complicado la parte de lo que es, este, la parte de lo que fue la sentencia, ¿no? Quedaron descontentos, lógicamente, porque no se llegó a una conclusión. Incluso pensaron que la chica pues la había matado. Hay muchas cosas, chicos. Fueron casos muy difíciles, o fue una circunstancia muy difícil en la cual no se llegó a un final el más propicio, ¿no? Hubieron muchas contradicciones.
Ya. Entonces, acá estamos viendo lo mismo que hemos hablado del perito, ¿no? Siempre el perito es un personaje que tiene un conocimiento lo más, eh, podríamos decir, adecuado posible. Se dice que el perito proviene de latín ya spiritus, pero que significa sabio. Es una persona sabia, una persona que tiene un conocimiento lo más, como le digo, preparado, experimentado posible, ¿ya? Y que siempre tiene que ser un personaje que tenga la mayor experiencia. Jamás se olviden de esto, la mayor experiencia, ¿ya? Aquí están viendo, miren, el perito, ese perito asesora a un fiscal o un juez, lógico, porque acuérdense que el fiscal o el juez va a dar o bien la acusación o también va a dar de repente la admisión de esa acusación en base a lo que es el peritaje, en base a lo que es la pericia. Eso jamás se olvida. Entonces, asesora al fisco y fiscal en base a los hechos y a las circunstancias que se han producido en determinado caso. Por eso jamás se olviden de esto, chicos. Esto es sumamente importante que ustedes lo tengan en cuenta como un conocimiento médico legal. Y aquí estamos viendo el nombramiento de peritos, que se basa en un artículo, por supuesto, del Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal, del artículo 177. Y miren acá, ustedes pueden ver que el juez nombra al perito, los peritos judiciales, por supuesto, ¿no? Y los honorarios de los peritos son dados lógicamente por el Estado. Eso, chicos, está establecido, no crean que es gratis. No es como en el caso del abogado de oficio, ¿no? Que de repente uno ya entra, incluso ellos también reciben un determinado lucro, pero siempre el Estado determina, ¿no? En este caso los honorarios de los peritos de acuerdo a la función que van a cumplir, lógicamente para dar el informe del peritaje. Entonces nombra a los peritos. Como les estaba diciendo, hay peritos, un perito que es establecido, hay un perito, si es del Estado, si es de oficio, hay un perito, claro, establecido por él. Pero si en el caso es un caso muy complicado, pueden nombrar incluso a más peritos, pueden nombrar a 2 peritos que son propiamente del área determinada. Ahora, chicos, hay peritos que también son de parte. Y los peritos de parte, ya, son nombrados por ambas partes, pero siempre también bajo el criterio, ¿no? Como le estaba diciendo, puede ser con conocimiento del fiscal, con la aceptación del fiscal o del juez, pero siempre hay que tener en cuenta que los peritos deben ser lo más imparciales posible. Jamás se olviden de esto. O sea, debe ser imparcial. No puede ser que el perito esté a favor de la parte acusadora o de la parte defensiva o que esté defendiendo. O sea, eso no puede ser. Tiene que ser lo más imparcial. Por eso son los peritos de parte, pero siempre con la aceptación del fiscal. O sea, tienen que ser peritos lo más honestos posible, ¿no? Entre comillas, honestos, ¿no? Y esto, chicos, que le estoy señalando, es parte del organismo del Estado. Esto es parte del Estado, chicos. O sea, los peritos de parte, como les dije, en casos excepcionales, los peritos que son extrajudiciales pueden ser nombrados por otro juzgado. Pero principalmente para quedar ambas partes tranquilas, muchos de los casos se nombran peritos aceptados por el fiscal. Y esto sí es muy importante y aquí les voy a hablar de un caso muy relevante. Y este caso se relacionó con un personaje, ¿no? Que fue lamentablemente atacado, porque es una persona que fue muy importante en la década de los 80, ¿no? Presidió lo que era el Jurado Nacional de Elecciones, pero sufrió un atentado terrorista en esa época, en la cual el objetivo era ser asesinado, lo iban a matar, ¿no? Los terroristas estaban en contra para que no se hicieran las elecciones, ¿no? De los 80, 85, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, lamentablemente, bueno, él no murió en el atentado, ¿ya? Pero sí tuvo secuelas, pues, ¿no? O sea, ya no pudo trabajar en el Jurado Nacional
y pues más o menos unos, creo que cerca de 9 años después falleció ya, ¿no? Ya estuvo con esa incapacidad, ¿ya? Pero sí, se realizaron muchas pericias en el lugar del atentado, ¿no? Lo principal, chicos, incluso se realizaron pericias que eran no solamente relacionadas con lo que es la parte, pues, podríamos decir, en cuanto a lo que es biológico, ¿no? Sino también se realizaron pericias, imagínense, hay pirotécnicas relacionadas con lo que es explosivos, ¿no? Incluso con algunos relacionados con atentados. Por eso vamos a ver en un video sobre la pericia que realizaron en este caso. ¿No? Él se le considera como un héroe de la, podríamos decir, pues de la democracia en esa época, ¿no? Por lo cual sobrevivió al atentado y también, bueno, incluso dio algunas conferencias sobre el caso que tuvo, ¿no? O sea, los casos y lo que tuvo que hacer cuando era presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? En las pericias, sí, chicos, que se realizan en el Perú, existen muchas pericias. Vamos a ver en cuanto a lo que es lesiones, a los delitos contra el patrimonio. Vamos a ver sobre todo las contables, ¿no? Que son muy, muy importantes también, ¿no? Incluso contra la libertad sexual, eso sí, de las violaciones, eso sí, chicos, también vamos a ver. Y en cuanto también algunas sustancias tóxicas, eso también justo lo vamos a estar viendo en el video que les voy a enseñar. Ya, esto, bueno, solamente para hacer una pequeña aclaración. Miren, eh, hay sí circunstancias en las cuales una persona puede ser o puede tener alguna excusa para ser perito. Sí, chicos, sí existe, sí existe. No crean que si un juez les nombra, ustedes de repente ya aceptan o no aceptan, pero existe algunas circunstancias en las cuales no les puede obligar al Estado. Ya, eso sí existe. Esas circunstancias van a hacer que la persona no pueda ejercer como perito. Entonces, uno, se tiene que hacer la excusa, se tiene que presentar la excusa lo más rápido posible. Eso sí sabemos, chicos. En cuanto, de repente, imagínense, el perito es sobrino del acusado. Si que tenga alguna relación de consanguinidad, anulado. Ahí no se puede hacer nada. De repente, esa persona es testigo. ¿Puede ser perito? No. Si es testigo, tampoco puede ser perito. De repente, imagínense, esa persona que es acusada es mi socia. Somos socios de alguna empresa en la parte ya comercial. ¿Puede ser perito? Nada que ver. Tampoco. Como les digo, en caso de grado de consanguinidad, tampoco. ¿No? Cuarto grado de consanguinidad o de afinidad, tampoco. O de convivencia, menos. ¿Me entienden? O en algunos casos por secreto profesional. Pero en el caso del secreto profesional, chicos, eso sí, de repente algunas personas pueden tomar como circunstancia esto. Algunas personas dicen, no, yo no voy a decir, es un secreto profesional, es probablemente mío, lo que yo estoy haciendo en la investigación y no lo voy a decir. En esos casos tampoco, no se le puede obligar a la persona. ¿Me entienden? Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿Me entienden? Si es que los peritos no pueden ejercer, ¿entienden? Hay la circunstancia en los cuales se puede nombrar peritos de parte, que ya le estaba diciendo. Los peritos de parte que son dados por ambas partes, con la aceptación del fiscal. En esos casos sí, y no les va a impedir, bueno, la tacha no impide de que presenten su informe, no, lógicamente que no. O sea, en esos casos no se podría, ¿no? Pero sí, si es que tiene estas cosas, de repente estos aspectos, es difícil, chicos, porque va a haber malas interpretaciones y puede ser que haya problemas a la hora de realizar el informe pericial. Ya. Vamos a ver garantías de la prueba pericial en general. Tiene que ser competente, sí, la competencia debe ser la adecuada. Lógicamente, los conocimientos especializados tienen que ser lo mejor posible. Jamás se olviden de esto, chicos. Nunca se olviden de esto, jamás.
deben ser personas preparadas. La competencia se relaciona también con las personas idóneas, ¿no? El número de peritos, 2 mínimamente establece la ley, si eso sí es verdad. Puede haber uno, pero como en el caso de urgencia, 2, pero se establecen más 2, chicos. Yo he visto en los casos de los peritos, siempre mínimamente son 2 peritos que están ahí relacionados. Muy frecuentemente son 2. Uno, incluso los jueces, las partes designan a otro perito, pero tienen que ser 2, ¿ya? Tienen que ser personas preparadas, igualito, ¿no? Que son designadas bien por el juez, por el fiscal, bueno, básicamente por la parte legal, ¿no? Tienen que ser designadas, son personas preparadas. En el caso de que sea más complejo, se puede designar a otras personas también, más una otra persona más, pero mínimos, lo que es legal es 2, ¿no? Ahora, ¿tiene que haber garantía en el proceso? Sí, chicos. Entonces, acuérdense, chicos, acá, o sea, nunca se olviden, es importante, ¿ya? Que la garantía sea lo mejor. Como les digo, no pueden haber estas excusas, no puede haber esto. O sea, si hay estas excusas, no hay garantía, pues, chicos. O sea, imagínense, ¿no? Me dicen a mí, pero cómo voy a saber que dice la verdad si él tiene relación? Una relación de amistad, una relación comercial, una relación de consanguinidad, etcétera, chicos. O sea, ¿cómo va a haber una garantía en el proceso? Se tiene que ver siempre, o sea, lo más correcto posible, porque al final va a haber discrepancias y va a haber problemas. Estos problemas pueden ir hasta otras instancias. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? La imparcialidad, por supuesto, la imparcialidad es parte de lo que se hace en el informe médico legal. No puede ser que estemos a favor de una parte o no estemos a favor de otra parte. Tenemos que ser imparcial, los dos. Deben tener los mismos criterios, las mismas oportunidades, los dos. No puede ser que yo de frente ataque a la otra persona sin saber en realidad lo que se ve ahí. No. El informe tiene que ser lo más claro posible, lo más imparcial, y el nombramiento y juramento que se realiza ante el juez, ante el fiscal, sobre todo ante el juez, ¿no? Ante las autoridades, es para esclarecer con la verdad los hechos los cuales han sido investigados y se diga exactamente lo que ha pasado de acuerdo a su informe. Pero no se puede, chicos, no se puede, ¿no?, mentir, porque si se miente, chicos, pueden haber problemas, ¿entienden? Entonces, eh, también, según la ley, no, al presentarse la petición del peritaje dentro de los 10 días de notificada la acusación fiscal, ya tiene que pasar más o menos hasta 10 días, ¿no? Y se presenta ya la petición de peritaje. Es como decir, ¿no? Hay un tiempo, una vez que se ha presentado la acusación, el juez o el fiscal tiene un tiempo para designar al perito y para determinar que se haga el peritaje, ¿no? Entonces hay que tener también en cuenta esto, ¿no? Ahora, los peritos que son nombrados por el juez, los peritos tienen que aceptar. O sea, si no aceptan esto, tampoco no se puede realizar un peritaje. No se puede tampoco obligarles en algunas circunstancias, como le digo, chicos. Eso hay que tener cuidado. Y aquí estamos viendo, miren, nombramiento, y estamos hablando, el perito oficial, el perito de parte, el fiscal, lógicamente. El perito de parte puede ser por el imputado, lógicamente, el actor civil, y el tercero civil. Puede ser lógicamente por un tercero, no solamente por la parte es acusada, la parte acusadora, o un tercero también, dentro del caso. Pues. Puede ser un tercero, pero de repente puede ser alguien que no se relacione con nosotros, como le digo, hasta una autoridad, ¿no? Que es aparte del juzgado, ¿no? Una vez que designamos, se hace el informe pericial y esto va hacia el juez y va a ayudar a determinar de repente el dictamen, ¿no? Y aquí tenemos lo mismo, como estaba diciendo, la etapa de juzgamiento. Esto es ya la parte ya más para lo que es la parte legal, ¿no? Aquí tenemos ya los peritos oficiales, ¿no? Se ratifica, el fiscal lógicamente va a ratificar y se va a disponer incluso un debate, ¿no? O sea, se dispondrá un debate. El debate dado por el perito oficial, hay un debate también, en el cual el juez va a abrir a través de un perito de parte, pero ese es el problema, chicos.
sea, este es el problema, el debate contradictorio. ¿Por qué? Mire, si hay un debate, si hay un perito oficial que da un informe y hay un perito de parte que da otro informe, va a haber un debate, va a haber una contradicción. Entonces, en el caso de que haya esos problemas, ya tiene que, el expediente tiene que ser examinado lo más minuciosamente por otros profesionales, incluso ya dados por otro juzgado aparte, incluso. O sea, ya no es un juzgado de acá, sino a otro juzgado. O sea, cuando hay una contradicción de ambas partes, tanto de la parte oficial, el perito oficial y el perito de parte. ¿No? O sea, ahí sí, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y acá estamos viendo el contenido del informe pericial. Este es un ejemplo de un contenido del informe pericial. Lo más importante, chicos, es la identificación de los peritos, lo más importante en primer lugar, ¿no? El domicilio, el lugar, ¿no? El DNI, ¿no? De las personas, el número de colegiatura, ¿no? En caso de que sea obligatorio, un médico, un enfermero, un biólogo, ¿ya? Entonces tiene que hacerse la descripción del hecho lo más claro posible, ¿no? De las personas o cosas en las que se llevó a cabo el peritaje, lo más claro posible. Y debe ser también minucioso y detallado, ¿entienden? Y esto jamás se olviden, chicos, ¿ya? Se tiene que hacer por orden, lógicamente, del juez o del fiscal, pero se tiene que hacer un informe lo más detallado posible, ¿ya? Y jamás se olviden también, chicos, que el informe tiene que ser lo más técnico, lo más preparado, lo más conciso. Todos los criterios deben ser lo más conectados posible para que también sea entendible por el juez y pueda ayudar a determinar o hacer un dictamen lo más verdadero, como le estaba diciendo, ¿no? Lo que se acerca más a la verdad. Las conclusiones a las que se ha arribado debe tener el informe también pericial, ¿no? Es las indicaciones de los peritos, ¿no? Y la indicación de la fecha de expedición, lógicamente, la fecha en que se realiza el peritaje, los sellos y las firmas correspondientes de los peritos. Eso es lo más importante, lo que está acá, en este peritaje. Este es un ejemplo. Después lo voy a enseñar otro ejemplo de peritaje, de perito. ¿Ya? Y la valoración del peritaje, lógicamente, lo va a dar el juez o el fiscal. ¿Ya? Esto sí es fundamental, ¿no? Se toma en cuenta la competencia de los peritos. Eso sí, chicos, se investiga. El juez, ¿ustedes creen ustedes que el juez así nomás va a tomar el esto? No. El juez va a dudar incluso. Si el informe pericial no es tan claro, va a dudar el juez. El juez no va a dar, o sea, va a decir, no lo voy a tomar en cuenta, mejor no otros peritos o los peritos de parte. Tiene que ser uniforme también, o sea, todos los criterios que se dan ahí en el peritaje, ¿ya? También, ¿puede ser que haya disconformidad en las opiniones? Sí, puede ser que haya disconformidad. Por eso, chicos, siempre se basa en otros peritos si es que hay disconformidad, ¿no? En las opiniones. Y siempre, chicos, tiene que haber todos los criterios, lo mayor, como le digo, lo mayor preparados, científicamente, tiene que haber también criterios lógicos, no puede decir que haya cosas que no se relacionen. Imagínense que hacemos un criterio que está desordenado. Eso no va a ser tomado en cuenta por el juez. Chicos, ahí sí hay mucha discrepancia. Ya se tienen que tomar las pruebas y si en el caso no tenemos muchos criterios, tenemos que buscar mayor categoría probatoria, o sea, mayores pruebas. ¿Cuáles son los tipos de peritaje? Con esto acabamos la parte del concepto y les voy a enseñar los videos. El peritaje puede ser dividido de la siguiente manera. La pericia psiquiátrica. A ver, ¿psiquiátrica en qué es? En los conocimientos psiquiátricos, chicos. O sea, todo lo que se realiza con la parte psiquiátrica, en el caso de personas que han asesinado, de los psicóticos, esquizofrénicos, personas que tienen algún problema o un trastorno psiquiátrico, que es muy frecuente, chicos, en casos de homicidios, sobre todo suicidios, homicidios, agresiones físicas. Todo esto, chicos, es importantísimo. La pericia psiquiátrica es una de las pericias más comunes que se aplica en la parte médico-legal. Igual que la pericia psicológica, también. Imagínense, en caso de una agresión familiar, hablamos de repente de un abuso a los niños, maltrato a los niños.
Entonces, esto es importante para esclarecer la personalidad del ser humano, la persona implicada, incluso el temperamento de esa persona, ¿no? Algunas personas incluso reaccionan violentamente, otras personas tienen valores o no. Eso es importante establecer acá, establecer como criterio fundamental. Ahora, en el caso de los peritos psicológicos, son psicólogos lógicamente, incluso podemos descartar alguna enfermedad, una patología, ¿no? Psicológica. Y esto, como le digo, se puede pedir al papá, al mamá, a los hijos, a los familiares que están relacionados con el caso, ¿no? Eso sí es importante. Incluso pueden ser que estas pericias ayuden de manera fundamental en posibles casos de homicidios, de feminicidios o de agresiones a niños, ¿no? Pericia valorativa. Estos son más ya más la parte patrimonial, ¿no? De los recursos, podríamos decir, o del patrimonio de las personas. Por eso hay casos en los cuales ha habido perjuicio, daños o robos al patrimonio, chicos. ¿Ustedes creen que no? También esto es parte de una pericia. Sí, hay leyes que se basan que están defendiendo el patrimonio, los daños contra el patrimonio, chicos. Eso también es importante. En el Código Procesal Penal hay varios artículos, 185, 189, 205, que se relacionan con el código directamente en cuanto a la defensa del patrimonio. Entonces, cuando hay de repente un daño al patrimonio, podemos hacer una pericia determinada y establecer incluso la reparación civil. Porque hay reparación civil, chicos. Por eso existe la famosa reparación civil. Porque hacemos una pericia valorativa del daño contra el patrimonio. Hay otras pericias que son las pericias contables. Ya, como su nombre lo dice, ¿no? Ya hablamos directamente, ¿no? Realizado por un contador. Eso sí, un contador público siempre es importante. En el caso de alguna malversación de fondos, de repente algún mal manejo de los fondos financieros, ¿no? Contables y financieros. Entonces, esto tiene que ser analizado por un perito contable, por un contador público. ¿Me entienden? Y se tiene que hacer una investigación profunda, no solamente de esto, de los documentos, todo lo que se encuentra a la mano, para establecer cuál ha sido el daño a nivel contable. Hay otra pericia, la pericia balística, también es fundamental en cuanto a las heridas por arma de fuego, ¿no? Que también es importante establecer esto, ¿no? Incluso establecer el tipo de arma, el tipo de proyectil, la cercanía o la lejanía del arma de fuego, ¿no? La balística, lógicamente, el efecto de la balística. Entonces, todo aquello que se relacione con los daños producidos por arma de fuego. Y la otra pericia que es la biológica, que también es una pericia, pero que se realiza a través de diferentes circunstancias, sobre todo en casos de muertes, homicidios, suicidios en lugares del crimen, ¿no? Básicamente en la parte criminalística que es muy utilizado, ¿no? Y cuando se ven, por ejemplo, como les digo, casos de homicidios, suicidios, sobre todo, estudiamos o estudian principalmente lo que son fluidos corporales, secreciones que se ven en el lugar del crimen. En algunos casos estudian todo lo que es la parte de las secreciones, incluso corporales, ¿no? Incluso encuentran cabello, ¿no? O de repente algún tipo de material biológico, hasta el resto de sangre en el lugar, en la escena del crimen, ¿no? Esto es importante en la parte criminalística. Y esto ya hemos hablado casi ya, esto es casi ya lo mismo. La pericia contable es la parte realizada netamente con los daños financieros y la pericia físico-química es toxicológica, los tóxicos, lógicamente. Aquellas personas que han sido envenenadas, que han sido asesinadas con tóxicos, como el caso de las reperas que utilizan sustancias tóxicas, ansiolíticos en gran cantidad, que pueden producir la muerte de la persona. O sea, esto es en caso de utilización de esas drogas, ¿no? Y hay otras pericias, las grafotécnicas, que ustedes habrán visto seguro, que son muy utilizadas en cuanto a la reconstrucción, sobre todo a la identificación de una persona que ha hecho algún daño, un asesino, de repente identificación del autor, porque los autores, chicos, que son muchos identificados a través de la grafotécnica del dibujo, ¿ya?
Esto también ayuda bastante a esclarecer la causa, las posibles causas de muerte, perdón, las posibles, bueno, quién ha sido el asesino, mejor dicho, en este caso, quién ha sido la persona quien ha asesinado, el posible autor del crimen. Entonces, a través de los diferentes testigos, se puede hacer una pericia grafotécnica, con imágenes, con dibujos, lógicamente, incluso con las letras, ¿no? Que también se puede establecer en algunos casos a la hora de examinar algunos escritos también, si es o no pertenece a la persona quien ha fallecido. De repente un suicidio, ¿no? Porque pasa esos chicos, en el caso de suicidio siempre dejan una nota, pero de repente no es escrito por ella, sino por otra persona. Y la pericia de dosaje etílico es relacionada con el consumo de alcohol. Eso es importante, en el cual se realiza para establecer el grado de alcohol en el cuerpo, sobre todo para las personas que manejan con alcohol, o sea, habiendo bebido alcohol, y es detenida por la policía y se realiza una investigación. Sobre todo en el caso de alcoholismo, ¿no? Alcoholemia, ¿no? Alcohol en la sangre. Bien, en los diferentes estadios, 0,50 a 99 gramos litro, estado normal, de 1 a 1,49 gramos, ebriedad superficial, y así, ¿no? Mayor de 2 gramos, libre, mayor de debilidad, y mayor de 3 gramos por litro, intoxicación alcohólica. Bueno, chicos, esto es en cuanto a la pericia. Les voy a enseñar un video muy interesante. Dos videos en realidad. Un video primero es relacionado con la parte del señor que falleció, ¿no? Que eso quería justo enseñarles. Es un pequeñito documental de 5 minutos relacionado con Domingo de Rada, ya, que fue un héroe, entre comillas, ¿no? De lo que fue la democracia en ese momento, ¿no? Disculpen. Han pasado 30 años desde el ataque que sufrió a manos de la organización terrorista Sendero Luminoso. Se trata del valeroso defensor del sistema democrático, Domingo García Rada, quien murió 9 años después del ataque que lo dejó impedido de continuar con sus labores como presidente del Jurado Nacional de Elecciones en el año 1985. Eran las elecciones presidenciales en las que iban a pasar a segunda vuelta el candidato de Izquierda Unida, Barrante de Lingán, y el candidato del Partido Aprista, Alan García Pérez. García Rada tenía 72 años y estaba por concluir su periodo en el Jurado Nacional de Elecciones, a pesar de su edad y las violentas amenazas terroristas para destruir el sistema democrático. El jurista no se doblegó en su tarea de hacer respetar la voluntad de los peruanos de que decidan libremente por quién querían ser gobernados. Lo que Sendero quería en esencia, tirarse abajo todo y construir una sociedad nueva, un nuevo Estado, una nueva sociedad. Y para eso no solo atacaban la infraestructura física, las torres de luz, de la energía eléctrica, instituciones públicas, lo que también querían atacar era la esencia del sistema democrático. Y por eso no es casual que el primer atentado que Sendero Luminoso hace es en mayo del año 1980 en Chuchi, cuando queman unas ánforas. Uno de sus hijos, político y congresista de la República, recuerda los momentos de angustia que vivía su familia por temor a que un día su padre no regresara más a casa. Es así que cuenta que García Rada tuvo que realizar cambios en su rutina para desviar la atención de los terroristas, quienes habían realizado reglaje a su domicilio en San Isidro. Después de las elecciones del 24 de abril, días después, él retorna a la casa pensando que ya había pasado todo y reanuda su rutina diaria de ir al jurado entre 8 y 8:30 de la mañana. Y en esa rutina que se había restablecido es que Sendero, como lo explicaron después en algunos cuadernos de tarea de Sendero encontrados en Lurigancho, en la cárcel de Lurigancho, es que Sendero él vuelve a informarse de que ha vuelto a hacer la misma ruta de siempre y ahí empiezan a preparar el atentado. Según Don Narro Silva, conductor del vehículo oficial y trabajador del Jurado Nacional de Elecciones, pierde la vida en el atentado, mientras que García Rada resulta gravemente herido, producto de los impactos de bala en el cuerpo y la cabeza. Pero el doctor García Rada sobrevivió
hasta el año 1994, porque falleció el 9 de junio de ese año, casi a los 82 años de edad, dejando una estela de prestigio, ¿no? Como jurista, como magistrado, como docente y como un hombre probo que había puesto todo su empeño al servicio de la nación. El recuerdo de Rada, de admiración, de su lucha por la justicia ante la adversidad y el terror que sufría el país, no debe ser solo de su familia ni del Jurado Nacional de Elecciones, institución que continúa realizando elecciones limpias y transparentes, como lo hizo durante su gestión y que lo conmemora como héroe del civismo y la democracia. Fue un gran peruano que estuvo en un cargo clave en un momento complicado de la historia del Perú y que él expresaba de muchas maneras ese sistema democrático, y por eso es que Sendero Luminoso le puso la puntería en todos los sentidos reales de dispararle para matarlo. Por tanto, creo que es un gran peruano. Todos los peruanos tenemos el deber de replicar su actuación en defensa de la democracia, evitando la penetración del pensamiento violentista en el sistema democrático y siendo mejores ciudadanos. Evidentemente, él hizo un gran sacrificio por el país, entregó su sangre al país y contribuyó de esa manera a fortalecer la institución democrática a través de una de sus instituciones más emblemáticas, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Ya, ustedes han visto ahí, ¿no? Han visto más o menos ese video de Domingo de Rada, ¿no? Bueno, en realidad, fue un caso muy emblemático de la época. O sea, bueno, en los años 80 y tanto, 85, si no me equivoco. No, bueno, habían muchos, bueno, muchos problemas relacionados con el terrorismo, ¿no? Lo que determinó, bueno, ustedes han visto atentados no solamente contra el señor, ¿no? Sino contra muchos personajes, ¿no? Que murieron, también fallecieron, ¿no? Por las circunstancias también de la época, ¿no? Que eran difíciles, ¿no? Pero forma parte de lo que fue la investigación pericial, hicieron investigaciones en cuanto al crimen, al atentado de la época, ¿no? Y hasta el día de hoy, incluso no se pueden encontrar, no se han podido saber incluso algunos casos tan, podríamos decir, pues ya más, ¿no? O sea, incluso buscar información, hay información clasificada, pero alguna información no la sacan a la luz tampoco, ¿no? Eh, por, creo que más política, ¿no? La parte política, ¿no? Pero eso ya es terminado. Justo ese es un video. Hay otro video sobre la parte, la prueba pericial de parte y la repercusión del proceso penal. Solamente una parte les voy a enseñar porque es largo, ya, una parte nomás de este informe, que lo hace un médico y también a la vez también es abogado, también dio una conferencia en la ciudad de Tacna. Ya, entonces vamos a ver solamente un poco nada más, como le dio, porque es largo, y esclarecer algunos conceptos de lo que es peritaje, ¿ya? Peritaje en la parte, en la actualidad, el peritaje médico legal. A ver, vamos aquí a presentarles. En el cual las ciencias forenses se han visto involucradas en la labor que ustedes realizan, amigos de la defensa técnica. Y vamos a hablar acerca de la pericia forense de parte en el Perú y las sentencias absolutorias con intervención del perito de parte. Casos prácticos. Bien, la asesoría médico-legal de la Administración de Justicia básicamente va a ser la faceta principal de la medicina legal.
todo lo que un médico se forma en las escuelas de pregrado, todo lo que un médico se forma realizando maestrías, másteres, especialidades, posgrados en el área de medicina legal, todo ese conocimiento es para servir como asesoría a toda la administración de justicia. Bien, ¿con qué finalidad? Con la finalidad que día a día sean menos los casos en donde se valore el tema de las ciencias forenses bajo el criterio de la máxima de la experiencia. Bien, la máxima de la experiencia no va a servir si es que no va de la mano de la ciencia. Y ahí, usualmente, ¿cómo emplean ustedes la labor forense en un proceso penal? Primero, hay que entender que existe el certificado médico legal, el informe médico legal, el dictamen médico legal, el peritaje médico legal. Todos ellos son sinónimos que muchas veces en algunos momentos se discrimina al abogado que llega con un dictamen, con un informe médico forense y dice, no, este no es un certificado médico, y se discrimina. Hay que entender lo siguiente, que todos ellos nos van a dar conocimiento científico forense. Bien, y existe en el Perú y en el mundo lo que es los peritos. Bien, los peritos son aquellos expertos, son aquellos conocidos en cuanto a un arte, a una ciencia. Bien, y tenemos, por ejemplo, en el Perú, los peritos oficiales y los peritos de parte. Ellos van a ser los científicos del proceso penal. Entonces, ¿qué tenemos como peritos oficiales? Tenemos al médico legista, al psicólogo, al biólogo, al químico. Esos se encuentran en el Instituto de Medicina Legal, en la división médico-legal de cada departamento. Y también tenemos como peritos oficiales, ¿a quiénes? A los peritos de criminalística. Criminalística de campo, es la que se va a la escena del hecho, y criminalística de laboratorio, como por ejemplo los peritos de toxicología, los peritos de ingeniería, el perito de accidente de tránsito. Ellos se encuentran ¿dónde? En la Policía Nacional del Perú. Entonces, tenemos los peritos oficiales que ya hemos hablado, ¿bien? Y también tenemos, ¿quiénes más? Los peritos de parte. Los peritos de parte también va a haber médico forense, psicólogo, psiquiatra, biólogo, químico toxicológico, escena de crimen, grafología, grafotecnia, criminología. Todos ellos son peritos de parte, a los cuales ustedes van a requerir como abogados para explicar un hecho científico. Bien, y que inclusive ahora ya no es tan así como que el perito de parte es solicitado por la Fiscalía. Nosotros tenemos casos en diversos distritos judiciales del Perú en este tiempo, en donde nuestra labor ha servido para sustentar la teoría del caso del fiscal. Y lo vamos a hablar posteriormente. La medicina legal no aparece ahora, no aparece con el nuevo Código Procesal Penal peruano, que ya no es nuevo, estamos hablando del 2006 a la actualidad, 14 años ya es un código que ha pasado en la mayoría de distritos judiciales, pero la prueba pericial también tiene ese mismo tiempo en el país. Y, por ejemplo, existe un tema clásico en el año, mira, imagínense, 499 años antes de Cristo. Aquí, Antitus era el médico personal de Julio César. Y cuando murió Julio César, murió apuñalado. Estamos hablando en el año 44 antes de Cristo. Se llamó Antitus, que era su médico de cabecera, para que determine de las 23 puñaladas que le habían incestado en el tórax, cuál era aquella que era mortal. Imagínense, en el año 44 años antes de Cristo. Entonces, las ciencias forenses, el perito, no es ahora que ha aparecido. ¿Bien? Entonces, inclusive como tal, se explica
En caso, por ejemplo, de tentativa de feminicidio o de feminicidio, ¿qué se explica ahora? ¿Qué pide la teoría? ¿Qué sustenta el fiscal en un requerimiento de prisión preventiva? Señor magistrado, en este momento voy a mencionar el certificado médico legal en donde existen lesiones a nivel de tórax, a nivel abdominal, etcétera, etcétera, las cuales han puesto en grave riesgo la vida de la víctima, de la agraviada. ¿Se dan cuenta cómo el fiscal va a dar este contexto que no se emplea ahora, recién? Hace 44 años antes de Cristo, los 44 años antes de Cristo, ya se empleaba para determinar cuál era la herida mortal, como se analizó en Titus. Ahora, esto es muy importante porque muchas veces en los certificados médicos legales se hace este tipo de análisis y valoraciones. Como que la pericia en líneas generales, la pericia oficial y la de parte, va a existir una regulación normativa. Y eso ustedes lo conocen. Y se encuentra en el Código Procesal Penal Peruano, y ahí tienen el capítulo 3, que habla todo sobre la pericia. Habla desde el artículo 172 al 181. Nos dice de la procedencia, del nombramiento, procedimiento de designación, impedimento, subrogación, acceso de la prueba, perito de parte, contenido del peritaje oficial, contenido del peritaje de parte, reglas adicionales y el examen pericial. Solamente vamos a hablar ahora en cuanto al perito de parte, porque ustedes, amigos de la defensa técnica, en este caso del ilustre Colegio de Abogados de Tacna, y ahora todos los que nos siguen en la transmisión en Facebook Live, van a aplicar la pericia de parte. Bien, mientras que el fiscal va a ir con su médico legista, con su perito psicólogo forense, que va a llevar su informe psicológico, su cámara Gesell, la transcripción de la cámara Gesell, con su peritaje biológico, cuando hay un accidente de tránsito, con su informe técnico policial, con su perito químico que va a hablar sobre la alcoholemia, sobre la toxicología. El fiscal va con todos los elementos científicos a sustentar su ulterior caso. Y ustedes, amigos de la defensa técnica, ¿cómo se van a un requerimiento de prisión preventiva en caso de abuso sexual? Bien, muchas veces solamente con documentos que le aporta su patrocinado. Entonces, es trascendental que si la fiscalía va con elementos periciales científicos que van a sustentar la teoría del caso del fiscal, de la fiscalía, ustedes tienen que ir con una pericia parte. Esta pericia parte va a ayudar en el esclarecimiento de los hechos. Bien, y es ahí donde ingresa el tema del perito de parte, 177. Y en el perito de parte, los que tienen su código a la mano, vamos a desarrollar solamente este texto rápido. Bien, nos habla textualmente el Código Procesal Penal Peruano, refiere a lo siguiente, de que, insisto, el numeral 1, producido el nombramiento del perito, los sujetos procesales dentro del 5º día notificados u otro plazo que acuerde el juez, pueden designar, cada uno por su cuenta, los peritos que crean necesarios. Hace varios años, en los diversos distritos judiciales, incluyendo La Libertad, la pericia de parte que desarrollaba el IPFC Perú ingresaba fácilmente en el proceso penal. Muchas veces esta pericia de parte en el 2006, por ejemplo, el 2007, 8, 9, donde se han obtenido sentencias absolutorias con la pericia de parte, se ingresaba en el proceso penal. Pero ya, cuando se percataron el Ministerio Público de que la pericia de parte lograba impacto en el caso, generaba la aplicación de esta norma. Y ya a la actualidad, muchas veces la pericia de parte ya no es admitida fuera de este plazo. Por eso, ustedes, amigos, abogados de la defensa técnica, si tienen un caso y ya se realizó el nombramiento del perito oficial, ya se realizó la pericia, ya le notificaron a ustedes o ya tienen conocimiento, solamente tienen 5 días para poder usted incorporar a su perito de parte con su documental, con su pericia. Bien, y esto es trascendental,
porque después que ya quieren hacerlo, el tema se torna un poco complejo. Y también hay otra salida que la vamos a conversar posteriormente. Este 177 nos habla también en el numeral 2 que el perito está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar constancia en su técnica aconseje. Supongamos ahora, ustedes que están en Tacna, en este momento los convocan para un caso, vamos a decir, común, de un abuso sexual que ha sido denunciado a una persona, y el fiscal o la policía de inmediato, ¿qué es lo que va a hacer lo más rápido? Diligencia a medicina legal, una evaluación. Bien, y la agraviada va muchas veces con sus familiares o con quien corresponda a medicina legal y se evalúa. Y ustedes, amigos abogados, tienen la facultad de poder incorporar a su perito de parte y su perito de parte esté presente en esa evaluación. Nosotros muchas veces somos requeridos en el país y estamos presentes en la evaluación del médico legista, del psicólogo forense, de la cámara jefe del psicólogo forense. Entonces, nosotros no vamos a evaluar, nosotros solamente estamos observando qué realiza el perito oficial, biólogo, médico legista, psicólogo, todo el que corresponda. ¿Y por qué es importante ello? Porque en ese momento, cuando culmina la pericia, el médico legista, nosotros podemos hacer nuestras observaciones y hacer nuestro informe pericial, el cual vamos a decir que el fiscal, en este caso abuso sexual, que estamos hablando tentativamente, el fiscal genera un requerimiento de prisión preventiva. Y al generar un requerimiento de prisión preventiva, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que se da la audiencia, y en la audiencia, a ustedes haber incorporado un perito de parte, va a haber un informe pericial. Nosotros en el país, como IPFC Perú y como peritos de parte que tenemos de todas las especialidades, hemos participado con los documentos, con esta pericia. Si bien el otro día hicimos un evento nosotros y un abogado notable del país y colocamos cómo ganar la prisión preventiva con la participación del perito de parte. Y nos escribieron, nos dijeron, abogados notables, ¿eh? Y nos dijeron, pero doctor, el perito no participa en la prisión preventiva. Entonces, es ahí que solamente estos artículos se revisan sin la trascendencia, sin el análisis médico-legal. Se le respondió lo siguiente: si bien es cierto, nosotros no participamos definitivamente, no es juicio oral para que estemos como el doctor Carlos Chirinos como perito de parte, sino que nosotros hacemos un dictamen, un peritaje de parte, el cual el abogado lo sustenta. ¿De qué forma? Vamos a hacer una simulación rápida. Mientras que el fiscal sustenta su requerimiento de prisión preventiva, lo dice, y asimismo existe el certificado médico legal realizado por el médico de la DML correspondiente, cuyas conclusiones son desgarro y menial reciente, no signo de otras lesiones, y el fiscal al culminar el certificado médico, este diagnóstico de desgarro y menial reciente, señor magistrado, acredita el grave elemento fundado, que existe la lesión, que existe la agresión determinada por el médico legista. Bien, entonces ante ello, ¿ustedes cómo van a rebatir como abogados de la defensa técnica? No van a tener ningún elemento cómo rebatir ese tema. Y si bien es cierto, puedan conocer de repente medicina legal, y ahora, como vemos en el país, los cursos de criminalística, medicina legal, en el posgrado de derecho penal, no se lleva o inclusive se lleva como un curso electivo, el conocimiento no está muy presente. Entonces, esa parte ustedes no van a rebatir. Pero si ustedes han convocado un perito de parte que ha estado presente, que ha observado o que ha evaluado el certificado médico, en este caso, en ese momento que le toca a la defensa técnica su alocución, va a referir. Si bien es cierto, representante del Ministerio Público ha sustentado un certificado médico legal, también es cierto que existe un pronunciamiento médico de parte que refiere lo siguiente, realizado por un experto, y refiere lo siguiente, que las lesiones descritas desde el punto de vista a nivel imenial correspondientes a una lesión por desgarro imenial reciente no son compatibles a
un tipo de este acto, a este acto, y lo explica el porqué. Entonces, al culminar la exposición, la defensa técnica de este pronunciamiento médico de parte va a dar la siguiente precisión. Por lo tanto, señores, señor magistrado, la pericia oficial no reúne la rigurosidad científica, ya que es cuestionada por otro experto quien refiere lo contrario. Entonces, ¿cómo queda el grave elemento fundado de la fiscalía? Se diluye. Y si no se diluye, por lo menos queda cuestionado. ¿Y qué ustedes necesitan en el caso del grave elemento fundado? Grave elemento fundado. Nosotros hemos tenido un caso muy conocido acá en Trujillo, en el cual voy a contar solamente el desenlace final. Tras la exposición de la pericia oficial por parte de la Fiscalía, luego el peritaje psicológico, luego el abogado que nos convocó a estas horas, vamos a decir, de la noche, y nos dice, mira Carlos, tengo este tema, ¿qué hago con esta investigación? Es un caso de delito contra la libertad sexual. El doctor Vázquez Boyer, por ejemplo, que fue este caso, no vamos a hablar del caso, pero sí el doctor, revisamos con el equipo lo que siempre trabajamos, el estudio de factibilidad. Y el estudio de factibilidad nosotros nos permite hacer el análisis con el equipo forense si tenemos elementos científicos para rebatir esa pericia. Tras la labor de toda la madrugada en el caso que les estoy citando, el caso práctico, al día siguiente nos reunimos con el doctor Vázquez Boyer, se le explicó la pericia médica, psicológica realizada y también la pericia toxicológica que hubo en ese caso, quien como gran maestro universitario del derecho penal trujillano hizo sus anotaciones, hizo sus banners con papel y anotó y entendió todo el tema. Y nos fuimos a la prisión preventiva. En la prisión preventiva, los peritos de parte, nosotros no podíamos hablar. Y cuando sustenta la defensa técnica, se para el maestro Vázquez Boyer y refiere ante la sala que si bien es cierto, existe el certificado médico legal que refiere el Ministerio Público, donde refiere tales lesiones, también existe la pericia de parte realizada por IPTC Perú, en este caso protocolo chileno, que refiere a lo contrario, ABCDFG. Existe la pericia psicológica realizada también en este caso, existe la pericia toxicológica. Tras audiencia desde las 10 de la mañana, que fue este requerimiento de prisión preventiva, y culminó a las 4 de la tarde, la sala resolvió, no la sala, el unipersonal, el requerimiento de prisión preventiva resolvió, indicando que a la actualidad la defensa técnica del doctor Vázquez Boyer ha demostrado ser una defensa más científica que la del representante del Ministerio Público. Por lo tanto, este magistrado falla revocando la prisión preventiva. Entonces, es la utilidad de la pericia de parte en el proceso penal. Es la utilidad de la pericia de parte en el requerimiento de prisión preventiva. Pero esto es en un tema inmediato. Bien, entonces, es ahí la importancia del inciso número 2, del numeral número 2 del 177, presenciar la evaluación. Pero también existe el numeral número 3, que lo vamos a comentar ahora rápidamente, con la finalidad de que ustedes se percaten de lo siguiente. Muchas veces se cita este inciso. La Fiscalía menciona que cuando ustedes, como abogados, asumen un caso, un tema de inmediato, ¿qué pasa? Normalmente se apersonan como abogados, nada más. Y después cuando van a revisar los actuados, se percatan que ya está la pericia médica, la pericia psicológica o cámara Gesell, algún examen toxicológico o examen balístico. Entonces, cuando está la pericia médica y usted dice, pero doctor, al fiscal dice, pero doctor, ¿por qué usted, si yo me he apersonado, por qué no me ha comunicado de la pericia para que yo nombrara un perito? Porque ustedes ya escucharon que se puede nombrar un perito. Y miren algunas veces cómo actúan algunos fiscales. Y dicen, no, le citan el inciso, el artículo 177, numeral 3, refiere a lo siguiente, que las operaciones periciales, es decir, un certificado médico legal, una evaluación médico legal, deben esperar la designación del perito de parte, bien, salvo que sean sumamente urgentes o en extremo simple. ¿Qué quiere decir? Que el fiscal no puede evaluar no puede
hacer que se realice una evaluación inmediata. Pero miren, la salida está acá para Fiscalía, salvo que sean sumamente urgentes. Entonces, señor, ha habido un abuso sexual y como tal que ha habido un abuso sexual, yo como fiscal tengo que evitar que se elimine ese tipo, la evidencia, y como tal, lo evaluado. Es urgente este valor y por lo tanto no es necesario el tema de tu perito de parte. Gracias. Pero hay que entender acá lo siguiente, solamente vamos a precisar el hecho del caso de delitos sexuales. Señores, el hecho de que esto es no del todo verdadero. ¿Por qué? En caso de un abuso sexual, si que Fiscalía ordena, saca la providencia en donde se da la evaluación inmediata sin comunicarles y justifica que no ha comunicado en cuanto al tema de esperar que ustedes nombren un perito de parte, porque el tema es urgente, entender lo siguiente, que una evaluación en un caso de abuso sexual, el hecho que sea inmediata o que demore unas horas, tampoco vamos a decir un día, 2, 3 o una semana, no, unas horas, no va a hacer cambios en cuanto a los hallazgos físicos que encuentra el médico legista en un examen ginecológico. Más bien va a generar que el cuadro sea florido. Por ejemplo, ¿qué pasa con ustedes cuando en algún momento han tenido un contacto en el cuerpo o un puño con lo que sea? Y en el cuerpo solamente es un problema que está un poco hinchado, inflamado, como se podría decir de manera coloquial, lo que se llama edema, no hay nada más. Pero a las 2, 3 horas, ¿cómo está esa órbita? ¿Cómo está? Todo humorado. ¿Y por qué pasa todo eso? Porque ha pasado horas. Y mientras tanto, se va a incrementar las lesiones. Por ende, unas horas, en caso de abuso sexual, no va a generar un cambio. Y en el caso del tema de la prisión preventiva que le hablaba con el maestro Vázquez Boyer, el unipersonal revocó el tema de la prisión, de requerimiento de prisión preventiva. Entonces, es ahí la importancia. Entonces, ustedes ya conocen que no hay excusa para ustedes apersonar un perito de parte en el plazo de los 5 días, y también si Fiscalía quiere emplear este inciso, ustedes tienen el argumento. Ojo, tampoco van a exagerar de hacer de pedir que su perito de parte pues llegue, en estos casos, un día después. No, tampoco, son unas horas, pues el tiempo muy promedio para que pueda llegar un perito de parte o participar. Es trascendental que la pericia de parte en el país, nosotros tenemos estadísticas de los distritos judiciales del país, en donde ha generado impacto en el proceso penal. Bien, dentro de ello, por ejemplo, una pericia de parte es vital en delito contra la libertad sexual. ¿Cómo ustedes, abogados, cómo ustedes, defensa técnica, van a sostener su teoría caso desde el punto de vista científico si no tienen una pericia médica forense, una pericia psicológica forense, que explique que muchas veces, como hemos tocado hace unos días en el Instant Live con la especialista en psicología forense Cecilia Carolina Chirinos Castro, hemos tocado que algunas veces se da la prueba anticipada para la cámara GESE, y eso es acientífico. Bien, que no lo vamos a detallar porque ya será otro momento conversarlo, pero es acientífico. Muchas veces se da la cámara GESEL, hemos visto algunos distritos judiciales que solamente pasan la cámara GESEL, hacen la transcripción y con esa transcripción fiscal se va a juicio. Sí sucede, se van a asombrar ustedes, pero sí sucede en el Perú. Bien, o cámara GESEL donde se puede observar que inclusive hasta las partes que no corresponden al hecho, perdón, al momento, a la diligencia, están presentes, en donde se tiene que cautelar toda la evaluación para evitar la revictimización. Entonces, ¿cómo ustedes van a sostener y van a enfrentar un tema de delito contra la libertad sexual? Teniendo un soporte pericial de parte. Tanatología, es decir, todo lo que es necropsia, exhumaciones, por supuesto, aunque a la actualidad ya no se está haciendo necropsias y también hay muchos temas en donde hay cosas que se pueden cuestionar, puesto que estos temas de la actualidad de COVID
puede generar cierta impunidad y ciertos hechos que queden un poco ahí entre comillas, porque una necropsia médico-legal es la que nos va a determinar, o la que debe determinar la causa de muerte, pero no se está haciendo a la actualidad. Como tal, es importante la trascendencia en tanatología y en las exhumaciones, por supuesto, porque en las exhumaciones, una exhumación se realiza ¿por qué? Porque la causa de muerte no ha sido determinada, es decir, no se hizo una necropsia, o porque hubo una mala praxis tanatológica, una mala praxis en morgue. Bien, y la mala praxis definitivamente nos lleva a las exhumaciones. Lesionología, por supuesto, lesiones leves, lesiones graves. Muchas veces cuando ustedes se enfrentan a un caso de lesiones leves o lesiones graves, ¿cómo considera la judicatura? ¿Cómo se considera en el proceso? Muchas veces se ve solamente el descanso médico. Si ya el médico legista dio 2 por 11 días y se configura como lesiones leves, o si no va el médico legista a colocar como días de descanso médico 6 días por 30 días o por más días, que va a configurarse como una lesión grave. Siempre o en la mayoría de los casos solamente se analiza el descanso médico. Nosotros hemos tenido casos en los cuales no necesariamente el día de descanso médico va a garantizar que estas lesiones correspondan al hecho. Caso, por ejemplo, en el cual fuimos convocados en donde existía una lesión en cara que inclusive fue a cirugía plástica, que tuvo inclusive terapia, fisioterapia, para recuperar el movimiento de la cara, que había pasado, en donde se imputaba a una persona que había tenido un conato y que le habían lanzado un vaso whiskero en la cara, y el certificado médico arrojaba estas lesiones de aproximadamente, me parece, 7 o 8 días por 32 días y todavía a reevaluar porque tenía que tener mal manejo. Entonces ya acá configuraba el tema de lesiones graves. Pero hay que entender de que se tiene que ver si estas lesiones son generadas, ¿por qué? Por la misma persona o son autoinfringidas o estas lesiones han sido generadas por una tercera persona. Y para eso, ¿qué se tiene que estudiar? La dinámica del hecho. Para eso, ¿qué se tiene que estudiar? ¿Qué se tiene que investigar? La criminalística, la escena. Bien, con toda esta escena y con todos los análisis que puedan existir, con todo el laboratorio forense, criminalístico, por ejemplo, en este caso, exámenes de biología, exámenes, por ejemplo, también de la escena que se ha dado, y con la reconstrucción recién se puede pronunciar un forense en cuanto a cómo han sido los hechos. Usted va a decir, sí, doctor, pero la intencionalidad, eso la determina el proceso, la responsabilidad, como algunas veces un magistrado que estaba sustentando un peritaje criminalístico de parte y me interrumpe el director de debate la exposición y me dice, doctor, usted, por favor, no continúe esa conclusión porque no nos va a venir usted acá a decir que ha analizado la carpeta fiscal, nosotros somos los que analizamos los temas de las declaraciones y solamente usted ciñe su peritaje. Falso, señores, falso. ¿Por qué? Porque el perito criminalista analiza la concordancia de las lesiones, la compatibilidad de las lesiones con la escena. ¿Y la escena quién lo interviene? Los participantes. Ojo, no se le crea lo que declara o a las ampliaciones de declaración, sino que se tiene que hacer un contrastar de cómo fueron los hechos con las lesiones, ¿bien? O la dinámica del hecho. Entonces, todo certificado médico legal de lesiones leves o lesiones graves, asimismo, todos estos pueden estudiarse, investigarse y ver si esas lesiones, si bien es cierto, no se puede negar la lesión, pero sí se puede explicar a los magistrados que esa lesión puede ser autoinfringida, porque los médicos legistas, si ustedes revisan sus casos que tienen de lesiones leves, lesiones graves, el médico legista no coloca quién generó la lesión, el médico legista coloca solamente
que existe una lesión y que ya usted, los magistrados, el fiscal lo tipifica. Y ojo, vamos más allá. Se pueden autogenerar lesiones. Nosotros hemos tenido casos de tentativa de feminicidio en donde se habían generado lesiones a nivel cervical, en donde habían generado toda una escena y en donde había un certificado médico legal que existía lesiones acá en Trujillo. Y que tras todo el proceso, porque no nos da tiempo ahora para explicar este tema, tras el requerimiento de prisión preventiva de fiscalía y en donde participamos inclusive de la escena de los hechos, la inspección fiscal que llegó, inclusive en este caso anecdóticamente fiscalía, dijo no, yo no he traído perito criminalístico, por lo tanto la defensa técnica no puede tener. A veces ese es el criterio, pero como se grabó la diligencia fiscal, nos pronunciamos del video y se realizó un peritaje, un dictamen criminalístico de parte, donde se explicó el componente del certificado médico legal, donde se explicó si las declaraciones van a enlazarse, van a ser compatibles con las lesiones que se han generado y el análisis de la escena. Con ello se puede sacar la compatibilidad de las lesiones y que estas pueden ser autoinfligidas o no se pueden determinar. En ese caso que les hablo de tentativa de feminicidio acá en Trujillo, se revocó, no se generó la prisión preventiva y este ciudadano, el ciudadano americano, tomó la libertad. También las lesiones de violencia familiar. Este tema de la violencia familiar es un tema que debe ser reprochado por la sociedad, que nosotros como IPCC reprochamos, pero también les informamos que existe en algunos casos una débil investigación forense. Y esta débil investigación forense es porque ustedes como abogados solamente se concentran en que si bien es cierto, ya está acreditado el hecho, ya hay las lesiones, ya hay la afectación emocional, pues van a defender el tema desde el punto de vista procesal. Pero señores, ¿se han percatado cuántas pericias oficiales, psicológicas en estos casos reúnen la rigurosidad científica, reúnen sus propios manuales institucionales, que son firmados inclusive por el fiscal de la Nación y por el director del Instituto de Medicina Legal del Perú? Se han puesto a analizar, han llevado a un perito de parte para que explique ello. Entonces es importante la trascendencia de la explicación del perito de parte. En negligencia médica, ni hablar. La negligencia médica es cómo se da el pronunciamiento de parte en caso de negligencia médica. ¿Qué hace el médico legista? ¿Acaso el médico legista está esperando que en una emergencia, está haciendo la guardia en un hospital, un establecimiento particular, para que alguien se muera o quede con una lesión grave? No, señor. ¿El médico legista qué evalúa? El médico legista evalúa toda la historia clínica y en base a la historia clínica realiza su pronunciamiento, lo que se llama post facto. Entonces, ¿por qué les cito esto? Muchas veces algunos magistrados, cuando no tienen argumentos científicos para poder rebatir la pericia de parte, bien, atacan este argumento y dicen, no, porque el perito de parte no evaluó a la agraviada, en caso de abuso sexual, o no evaluó el caso, es una opinión profesional, una opinión personal. Falso, señores, porque bajo ese mismo criterio no existiría ninguna evaluación a nivel de negligencia médica. Bien, además, todo lo que hace un médico, valga la redundancia, se llama acto médico. Lo hace un médico en un hospital, en una hospitalización, en un acto quirúrgico, todo el equipo multidisciplinario, y también lo hace los médicos de medicina legal. Entonces, son actos médicos. Y como tal, nos podemos pronunciar. Por lo tanto, este argumento que cada vez es menos, porque antes era un argumento casi frecuente, ahora es menos, con algunas salas por ahí renuentes al conocimiento científico, emplean esto. Pero acá no hay rigurosidad científica. Asimismo, en las escenas de crimen, por supuesto, porque la escena de crimen tiene que tener un tratamiento especial por criminalista, porque el médico legista solamente llega ¿a qué? A levantar el cadáver y hacer la descripción, nada más.
Y ustedes han percatado que la diligencia criminalística, las inspecciones criminalísticas, son posteriormente o solamente los efectivos que acuden ahí hacen una recopilación de los indicios, de la evidencia que se encuentre, o algunas veces inclusive sin presencia de fiscalía, ya habiendo levantado el cadáver y habiendo ido a la prensa, llega el equipo de criminalística a hacer el levantamiento de la escena. Nosotros hemos tenido casos en donde fiscalía y el médico legista levantaban el cadáver, hacían levantamiento del cadáver, y después de horas o de días llegaba el equipo criminalística a hacer el levantamiento de indicios. Entonces, es importante la participación de los peritos de parte en escena de crimen. Y ahí la importancia, y ahí está la prueba principal, la prueba científica para explicar un hecho. Bien, y en esa pericia criminalística se puede trabajar, se van a confluir varios temas, la parte toxicológica, la parte balística, la parte hasta grafotécnica, para ver en las notas extorsivas la correspondencia de letras, las pericias dactiloscópicas. Todo este tema es el que se va a trabajar en la pericia criminalística. Y, ¿por qué no decir cuál es la actuación del perito de parte, los peritos de parte? Porque esta es una información a solicitud del ilustre Colegio de Abogados para sus agremiados y el Defensa Técnica, la que está acá escuchándonos. ¿Por qué no decir también la pericia de accidentología para ustedes, amigos de la Defensa Técnica? Es importantísimo. Nosotros tenemos casos en el país en el cual, cuando se levanta la evidencia o se hace la inspección criminalística de la escena del accidente, no se toma una información correcta. Y como tal, cuando está plasmado el informe técnico policial, ustedes no pueden contravenir contra ese informe, porque solamente es un argumento de defensa, no es un argumento técnico. Y nosotros vemos que en los informes técnicos policiales del país no se cumple el manual de la propia policía, en donde existe un manual en el cual indica cómo se interviene en un accidente de tránsito, cómo se hace el análisis y cómo se hace el pronunciamiento. Bien, y está todo detallado. Y los efectivos policiales, algunos efectivos policiales, no realizan este análisis. Ahora, por un lado, chicos, ahí estaban viendo un video, lo que pasa es largo el video, por eso ya como que le cortó, pero es profundo. En realidad habla no solamente desde el punto de vista médico-legal, sino también la parte ya en sí relacionada hasta con la parte técnica ya de la policía, la parte judicial. Es amplio, o sea, no lo voy a negar. En la parte de medicina legal se relaciona con lo que es derecho. Y aunque no lo crean, chicos, a veces hay cositas, hay artículos, hay de repente algunos aspectos que ustedes lo pueden determinar de repente con la parte, pues, en salud que nosotros conocemos, pero hay artículos que en realidad tenemos que también nosotros conocer, algunos artículos en la parte del Código Procesal Penal, incluso cuando vamos a ver la parte de violación, también cuánto le corresponde en sí al imputado, ¿no? A la parte de lo que es el acusado, ¿no? Relacionado con la parte de violación, feminicidios, como parte general, lógicamente, ¿no? No vamos a ver igual que los de los abogados, ¿no? O de repente los jueces, ¿no? Que es muy diferente, pero tener, aunque sea un conocimiento, algo general de lo que nosotros tenemos que saber, ¿ya? Justo les conversamos también, la delegada no le llamé, pero les voy a dejar los grupos para que ustedes se expongan en base a la cantidad de alumnos. Justo mañana me van a mandar, porque no me había mandado el departamento académico, la secretaria me dijo que iba a mandar la lista, y quiero establecer ahí, mañana que me lo dé, ya mañana les mando exactamente la cantidad de alumnos que van a ser en cada grupo para que pueda dar los temas.
Eso voy a establecer, por favor, porque mañana, como le digo, ya tenemos que hacer los temas, ¿no? Eso es importantísimo, porque hay casos clínicos, hay lo que es algunos temas de criminalística, lo que es accidentes de tránsito, lo que es traumatología legal, que tenemos que hacer casos clínicos. No, pueden poner videos, nadie lo dice lo contrario, pueden poner casos así, casos que hemos estado viendo, ¿no? Y poder explicarlos, o sea, ustedes lo pueden explicar también, ¿no? La idea es que más se relacionen con parte práctica, más que con la parte teórica, que también lo vamos a ver, pero también ustedes tienen que saber la parte práctica, identificar de repente algunos aspectos legales, ¿no? Médico-legales, ¿no? ¿Ya? Entonces, ustedes habrán visto el peritaje, como les digo, es muy importante. Yo sí les pido que la parte pericial hay que tomarlo en cuenta porque nosotros vamos a ser en algún momento peritos, ¿no? Aunque de repente no ejerzamos, como dicen, ¿no? Me decían a mí, yo no voy a ejercer la parte de medicina legal. Está bien, ¿no? No ejerceremos directamente, ¿no? Pero sí nos toca en algún momento ser peritos. Yo se los digo, chicos, eso en el CERUM lo van a hacer y de repente la oportunidad de ayudar a una persona, de ayudar a de repente los jueces, de repente los fiscales, ¿no? Indirectamente, nadie dice que pues, ustedes van a ser parte de eso, pero pueden ayudarle a esclarecer de repente la muerte, la causa de una muerte, ¿no? Bueno, entonces chicos, como les digo, ya, también justo les voy a colgar las clases. Les voy a colgar una pequeña tarea para la siguiente semana. Ahora sí les voy a dejar la tarea. Ya, y los grupos, como les digo, la delegada lo voy a establecer ahora con lo que me dé mañana la secretaria y ya yo le mando la cantidad exacta de los grupos, porque van a ser pocos alumnos por grupo, no van a ser muchos tampoco, no es tanto, porque como es bastantes casos clínicos, entonces la idea es que ustedes aprovechen lo máximo posible, ¿no? En la mayor cantidad de casos. Hablamos del tema teórico, hablamos del caso. Hablamos del tema teórico, hablamos del caso. Si no, se puede para poder establecer algunos criterios. ¿Ya, chicos? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o llamo lista? Bueno, ya. Entonces llamo lista. Ya, llamamos lista entonces. A ver.